Ahora estamos en una época de la historia en la que hay tantas personas que están sobrealimentadas y desnutridas al mismo tiempo. 2.000 millones de personas en todo el mundo tienen deficiencia de micronutrientes. Comemos una gran variedad de alimentos, 30 plantas diferentes a la semana. 30 plantas diferentes a la semana. Hay una epidemia en curso. Riesgos de osteoporosis, GLP-1, la pérdida de densidad ósea, la pérdida de masa muscular. Por cada 10 libras que pierdes con un GLP-1, hasta 4 libras pueden provenir del músculo. Cuando la gente habla de perder peso, ¿qué ganamos al aumentar músculo? Tenemos más control sobre lo que comemos. Mejor sueño, mejor inmunidad, mejor control de la glucosa en sangre, mejor función cognitiva. Tenemos la capacidad de obtener una mejor calidad de vida sin importar la edad que tengas. La doctora Stacy Sims es fisióloga del ejercicio y una científica pionera en nutrición. Mi frustración como atleta e investigadora en el ámbito académico, al darme cuenta de que no había una verdadera representación de las mujeres. Quiero cerrar esa brecha de género. ¿Qué le sucede a la amígdala cuando se administran anticonceptivos orales a una edad temprana? Vemos cambios que no son reversibles. Eso aumenta la capacidad para la ansiedad y el miedo. Dinos 5 cosas que toda mujer debería hacer por su salud. Hola, soy Mayim Bialik Y yo soy Jonathan Cohen. y bienvenidos a nuestro análisis. Hoy vamos a abordar algunos de los mitos y tendencias más grandes en la industria de la salud y la nutrición, específicamente en lo que respecta a la fisiología femenina. Y si estás pensando, no soy mujer, tal vez deje de escuchar este episodio. Quédate atento porque cubrimos cosas que realmente me sorprendieron. Los enormes peligros de los GLP-1 hasta la verdadera verdad sobre la creatina, el error más grande que la gente está cometiendo. Y probablemente estás tomando agua de manera totalmente incorrecta. Este episodio también cubre cosas que muchos de nosotros damos por sentadas, como nuestra comprensión de por qué las personas usan anticonceptivos, por qué la gente levanta pesas, cómo proteger tu cerebro, cómo vivir una vida más larga y vibrante. Estas son cosas que afectan de manera diferente a hombres y mujeres, pero entender las diferencias en la fisiología puede hacer una gran diferencia. Y estamos hablando con la doctora Stacy Sims, autora de Roar, un libro realmente fantástico. Combina tu alimentación y ejercicio con tu fisiología femenina única para un rendimiento óptimo, una gran salud y un cuerpo fuerte de por vida. Pero como dijimos, no solo vamos a hablar de cómo estas cosas afectan a las mujeres. Vamos a hablar sobre las diferencias en la fisiología masculina y femenina y cómo muchas de las tendencias que podrías estar siguiendo en realidad las estás abordando de la manera equivocada. También vamos a hablar sobre una deficiencia que afecta a 2.000 millones de personas en todo el mundo. Y cuando escuches la lista de síntomas, puede que te sorprenda descubrir que podrías estar en riesgo de tener esta deficiencia. Este episodio también es en honor al Mes de la Salud de la Mujer. No pudimos pensar en una mejor invitada para este episodio tan especial que la doctora Stacy Sims. Así que, sin más preámbulo, demos la bienvenida a la doctora Stacy Sims en The Breakdown. Desglósalo. Gracias por invitarme, estoy emocionada. Estamos muy emocionadas de hablar sobre Roar y realmente soy como tu público objetivo para este libro y este mensaje. Y noté que en la página 50 hay una parte sobre triunfar como vegana de 50 años. Y pensé, Stacy, no tenías que ponerme en tu libro. Eso es tan vergonzoso. Bueno, tal vez, sí, ya sabes, ahí lo tienes. Hay muchas de nosotras que somos veganas de 50 años, así que ¿por qué no? Um, Me pregunto si puedes hablar un poco sobre el porqué de este libro. ¿Qué es especial y único sobre lo que estás ayudando a todos, pero especialmente a las mujeres, a entender sobre sus cuerpos? Sí, o sea, surge de mi frustración como atleta e investigadora, donde como investigadora en el ámbito académico, primero aprendiendo y luego tratando de aplicarlo, noté que no había una verdadera representación de las mujeres. Y si las mujeres eran incluidas, las incluían en estudios con hombres solo para aumentar el número de participantes, o eran muy pocas y solo estaban en una fase del ciclo menstrual. Así que realmente no había mucho porque solo generalizaban las cosas. Y durante mi carrera como corredora, la gente siempre me hacía preguntas y yo pensaba, bueno, voy a ir al laboratorio y responder esto. Y el libro surgió por mi coautora, quien me vio en Estados Unidos cycling. Ella dijo, nadie está hablando de esto. Y para mí, yo pensaba, ¿por qué no estamos hablando de esto? He estado investigando esto por al menos 15 años. Ella dijo, tenemos que hacer un libro.
Así que ella era periodista, colaboramos en un montón de cosas y cada vez que hablábamos sobre el ciclo menstrual, que las mujeres necesitan una recuperación diferente, cómo respondemos de manera distinta al calor, la hidratación. Todos decían, Dios mío, esto es tan interesante. Así nació el libro. Una de las cosas que creo que es importante mencionar, y esto es cierto para todos los aspectos de la investigación, ya sea biología, neurociencia, medicamentos o envejecimiento. Las razones por las que los estudios han sido históricamente realizados solo con hombres no es solo por misoginia sistémica y todas las razones que puedas imaginar, sino que una de las complejidades del cuerpo humano en las mujeres y la fisiología de las mujeres es esa. Tenemos un ciclo mensual muy especial. Eso realmente no es ideal para un estudio en el que intentas rastrear de manera confiable métricas fisiológicas básicas. Y así que la solución ha sido hacer estudios solo en hombres y tratar a las mujeres como una especie de extrapolación de lo que encontramos en los hombres. Puedes hablar no solo de tu campo, sino de la razón general por la que no deberíamos simplemente descartarlo, como que el patriarcado solo está tratando de, ya sabes, fastidiar a las mujeres con la investigación. Es mucho más complicado que eso. Absolutamente. Quiero decir, siempre empiezo con que es una perspectiva histórica, ¿verdad? Sabemos que el patriarcado y quienes estaban en la sala eran hombres. Así es como comenzó el diseño científico. Y no creo que la gente realmente comprenda eso y lo endémico que es. Pero sabemos que no se trata solo del ciclo menstrual y el rendimiento de las hormonas sexuales, también hay diferencias sexuales específicas. Sabemos que, por ejemplo, cuando se observa el estrés y el estrés ambiental en una mujer embarazada, hay una mayor incidencia de aborto espontáneo cuando lleva un XY en lugar de un XX. Así que vemos eso, ya sabes, y la gente no lo sabe. Estaba hablando con una obstetra muy conocida y ella dijo, nunca aprendimos eso. ¿Cómo sabes eso? Es como, porque cuando observas las diferencias de sexo desde el nacimiento, empiezas a ver todas estas cosas que suceden en el útero y luego continúan, pero realmente nadie dice nada hasta la pubertad. Y dicen, las niñas están pasando por cosas muy locas. Y mira, mi hijo se está volviendo tan fuerte y delgado. Y sí, él no habla, pero ya sabes, eso es como parte de la agresión. Y luego llegamos a nuestros años reproductivos y siempre está ese tabú de esos días del mes o necesito tomar pastillas anticonceptivas porque mis periodos son muy abundantes. Y entonces simplemente ha sido como algo despectivo. Y siempre me detengo a pensar, ¿cómo afecta esto realmente a las mujeres? Es como, estamos en el 2026 y todavía no sabemos por qué ocurre la endometriosis. No sabemos por qué ocurre el COPQ. Si miramos históricamente la investigación sobre la aspirina y los ataques cardíacos, todo ese grupo de estudio eran hombres y se generalizó a las mujeres. Vemos que la investigación original sobre la osteoporosis se hizo en hombres a los que se les suministraba estrógeno para ver cómo estimulaba el crecimiento óseo. Así que vemos que en lugar de usar realmente a mujeres, usaban hombres e intentaban crear un entorno similar al cuerpo de una mujer. Es como, eso es ridículo, o sea, por favor. Si tan solo pudiéramos hacer que los hombres actúen más como nosotras y nos entiendan dándoles un poco de estrógeno, pero en realidad no es tan sencillo. No es nada sencillo. El tejido objetivo y un montón de otras cosas. Siento que necesitamos prestar un poco más de atención a lo que acabas de mencionar en cuanto a las diferencias sexuales y en cuanto al aborto espontáneo. ¿Puedes explicar un poco qué es eso y qué significa, aunque esté un poco fuera del tema? Pero no quiero dejarlo pasar. Sí, entonces cuando estamos viendo lo llaman el XY frágil, porque el XX en realidad es el tipo de genoma más dominante. Y la razón por la que tenemos diferencias es que hay ciertas cosas, cuando tienes doble X, hay ciertas cosas que se activan y se desactivan según los dos X, pero con XY no tienes esa capacidad. Así que vemos que el feto, que es XY, en realidad es más frágil. Así que cuando empiezas a ver lo que sucede bajo condiciones de mucho estrés, el XX se vuelve más resistente al estrés. De hecho, hay algunos cambios epigenéticos que están ocurriendo durante el crecimiento y desarrollo que hacen que el feto femenino sea más resistente al estrés. Y eso contribuye a ser más resistente al estrés desde la inmunidad hasta la capacidad mental a lo largo de la vida. Así que cuando empezamos a hablar sobre la dominancia de la cultura masculina, yo pienso, pero ustedes son el sexo más débil, por así decirlo. Bueno, y creo que sí, y como que en términos genéticos, la idea es que si tienes dos cromosomas X, como las mujeres, tienes un cromosoma X que puede rescatar
Cualquier cosa que surja, ese cromosoma como que lo compensa. Si te falta un poco, si hay alguna microdeleción, el otro cromosoma X es como nosotras lo tenemos, como que estamos bien y no tienes estos problemas autosómicos recesivos maternos. Nosotras no tenemos esos problemas. Mientras que con un X sí, si algo sale un poco diferente en el cromosoma X, no hay nada que lo rescate porque el cromosoma masculino es muy diferente. Y es curioso, no sé si recuerdas, ya sabes, regresando a la clase de biología, ¿verdad? El cromosoma y en realidad es muy, muy pequeñito, ya sabes, comparado con el X. Y obviamente hace todo lo que necesita para crear a un hombre. Pero cuando la gente habla de que el sexo predeterminado es femenino, es porque es el cromosoma y el que realmente da la señal de, oye, aquí tenemos a un niño y pone en marcha, ya sabes, el cambio de los ovarios a los testículos y todas esas cosas. ¿Puedes hablar un poco sobre las diferencias entre mujeres y hombres? No es una competencia, pero hay tantas cosas que son diferentes que realmente merecen su propio tipo de espacio. Sí, trato de que la gente entienda que no es él contra ella. Es como dijiste, somos diferentes de manera única. Las mujeres tenemos corazones más pequeños, tenemos pulmones más pequeños. Y no es porque seamos más débiles, simplemente así es el tamaño. Vemos la morfología muscular. Las mujeres nacemos con más fibras de tipo resistencia. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que tenemos una mayor capacidad para usar grasa en reposo y durante el ejercicio. También tenemos mitocondrias más robustas y las proteínas dentro de las mitocondrias que ayudan con la oxidación de ácidos grasos, así como a mejorar las respuestas oxidativas y antioxidantes. También vemos que los huesos de las mujeres, vemos que hay una diferencia, como una diferencia en el esquema de nuestra biomecánica, bastante similar hasta la pubertad. Y luego la exposición epigenética al estrógeno en realidad causa un cambio donde empezamos a tener las caderas más anchas y la cintura escapular más ancha para acomodar esas caderas más anchas. ¿Por qué? Porque es para la reproducción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afecta eso cosas como la forma de caminar? ¿Cómo afecta la manera en que nos movemos? Nuestro centro de gravedad es diferente. Tenemos más predisposición a problemas de ligamento cruzado anterior y problemas de tejidos blandos porque dependemos más de los cuádriceps. No usamos mucho nuestra cadena posterior. Y luego, cuando empezamos a ver el desarrollo como desde el punto de vista cerebral, vemos que hay una diferencia en la forma en que se desarrollan las regiones del cerebro. Y estoy segura de que tú sabes mucho sobre eso por tu experiencia, ¿verdad? Vemos esta diferencia. Y una de las cosas que realmente trato de que las mamás de chicas jóvenes entiendan es si están teniendo irregularidades en su ciclo menstrual. Y si la respuesta es una pastilla anticonceptiva, espera, porque estás poniendo eso en un sistema que todavía se está desarrollando y vemos cambios inherentes en la amígdala que no son reversibles. Son reversibles cuando eres mayor, pero no durante esos años de desarrollo. Y eso aumenta la propensión a la ansiedad y al miedo. Eso nunca es un problema con los niños porque nunca se siembra esa semilla en ellos. Me encantaría profundizar aquí. ¿Qué le pasa a la amígdala cuando das anticonceptivos orales a una edad temprana? Hubo un par de estudios que salieron hace quizá un año y medio, 2 años, que realmente estaban analizando la resonancia magnética funcional e intentando entender qué estaba pasando, porque creo que Lisa Mosconi estaba presentando toda esta evidencia, ¿verdad?, sobre el estrógeno y los receptores de estrógeno. Entonces empiezas a ver, ok, bueno, si estamos observando al grupo más joven, tenían dos grupos. Teníamos adolescentes de 14 a 16 años y teníamos jóvenes de 20 a 22 años. Se les administraron anticonceptivos orales y se les dio seguimiento durante 2 años. Y vieron que no hubo un desarrollo tan robusto de la amígdala en ninguno de los dos grupos. Y cuando las chicas de 14 a 16 años dejaron de tomarlas gradualmente, no hubo cambios. Cuando el grupo de más de 20 años dejó de tomarlas gradualmente, volvió a ser como antes, lo que significaba que estaba adecuadamente desarrollada y teníamos mayor volumen de la amígdala. Quiero decir, eso es algo que realmente te vuela la cabeza. Y creo que es un buen punto para, ya sabes, empezar y luego continuar esta conversación, porque hay muchas cosas que damos por sentadas o que asumimos que tenemos que hacerle caso solo porque lo dice un doctor. Y para muchas mujeres jóvenes, yo fui una de ellas cuando empecé a tener cambios hormonales y complicaciones. Eso es a lo que recurren, incluso si aún no eres sexualmente activa, ya sabes. Esto te va a regular, esto lo va a calmar.
O si tienes periodos irregulares, lo cual en realidad no es anormal cuando apenas estás comenzando, la solución que te dan, y realmente no culpo necesariamente al sistema médico en el que crecí. Fue creado para ser eficiente y atender a la mayor cantidad de personas posible en una hora por la menor cantidad de dinero. ¿Sabes? La manera de evitar que la gente siga regresando con problemas es tratar de neutralizar todo. Vamos a, ya sabes, ponerte en un tratamiento hormonal para que al menos seas regular y con eso debería bastar. Pero ¿puedes hablar un poco sobre cómo ese marco afecta la forma en que tratamos no solo la salud de las mujeres, sino la salud en general? Sí, o sea, lo encuentro muy interesante porque no vivo en Estados Unidos, ahora vivo en Nueva Zelanda y ahí hay un sistema de salud más socializado. Y cuando ves la diferencia de tener un sistema con fines de lucro como el de Estados Unidos, todo está como compartimentado, a menos que tengas el dinero para pagar por innovación. Entonces estamos viendo la falta de una educación sólida. De nuevo, no estoy culpando a los doctores ni a las escuelas de medicina, es solo la forma en que se ha dado por defecto. Así que cuando alguien llega y tiene, ya sabes, periodos irregulares, no hay mucha educación en salud femenina a menos que estés teniendo un bebé. No vemos mucho sobre la menopausia, no vemos mucho sobre problemas reproductivos a menos que se especialicen. Y es una cantidad muy pequeña de mujeres o de hombres, doctores hombres, que realmente se especializan en eso. Así que una chica joven llega, su mamá no sabe que la irregularidad es normal. Ve a su hija sufriendo con cólicos muy fuertes y sangrado abundante, lo cual tampoco es anormal al principio. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, está bien, vamos a darte este anticonceptivo oral porque eso es lo que siempre hemos hecho. Y no saber como mamá, bueno, yo lo sé, pero la mayoría de la gente no lo sabe, es que eso reduce la función natural de tus ovarios, básicamente hace que se detenga. Entonces, si estamos pensando en darle a alguien una hormona exógena para detener una función endocrina que todavía no se ha desarrollado, ¿cuál es el objetivo principal, verdad? Tenemos investigaciones longitudinales que dicen que sí, está bien, cuando lo dejas las cosas vuelven a la normalidad, pero luego hay un subconjunto de personas que están usando el DEPO. Nadie sabe que no deberías usar el DEPO por más de un año porque afecta la densidad ósea. He tenido un par de personas que han estado usando el DEPO durante 25 años y cuando lo dejan no tienen densidad ósea, o sea, tienen la densidad ósea muy baja, osteopénicas, no recuperan la función ovárica y están en sus 30 y entonces es como, ¿qué está pasando? Así que hay muchísima desinformación y las consecuencias del tipo de anticonceptivo que usas pueden ser enormes. Sabemos que incluso en una pastilla anticonceptiva oral típica hay diferentes dosis de estradiol y diferentes generaciones de progestinas. Cada una de esas puede tener un efecto diferente. Y luego, si estamos viendo el DIU, ¿es de cobre o es de baja dosis de progestina? No es tanto problema como los sistémicos, pero aún así va a afectar. Y mientras más jóvenes somos y no dejamos que el cuerpo se desarrolle como debería, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo está esa interferencia afectando realmente el desarrollo del sistema endocrino en el cerebro y la densidad ósea? Y creo que también, sabes, le estaríamos haciendo un daño a las mujeres y a todos los increíbles avances que ha logrado el movimiento de mujeres. Sabes que nos han traído a un momento de... En cuanto a, sabes, también entiendo que para las mujeres que no quieren embarazarse, muchas están dispuestas a asumir cierto nivel de riesgo en otros aspectos. Y cuando eres joven y, ya sabes, sientes que esas cosas están tan lejanas, ¿verdad? Es como, estaré bien, lo usaré, luego lo dejaré. Y para muchas personas esa es la historia. Así que creo que es importante, ya sabes, y obviamente por el trabajo que haces, es importante no tener una sola solución para todos. Pero ya sabes, nadie está tratando de ser un aguafiestas feminista al decir, espera un segundo, la manera en que hemos estado haciendo las cosas quizá no sea la más adecuada al final, ¿sabes? Y la verdad es que, ya sabes, los hombres tienen este ciclo de 24 horas, ¿verdad? Y claro, tienen fluctuaciones a lo largo de los meses. Y ya sabes, es muy importante, no lo estoy descartando. Pero si les dijéramos a los hombres todos los días vamos a interrumpir tu ritmo circadiano hormonal natural, todos los días lo vamos a hacer porque es cuando tenemos que hacerlo. Tengo la sensación, ¿verdad?, de que se habría abordado de una manera un poco diferente. Así que creo que también es importante adaptarlo. ¿Quieres comentar algo? Solo digo que si los efectos secundarios fueran que tu testosterona se va a descontrolar por completo, tus huesos quizá no se desarrollen bien y vas a tener un alto nivel de ansiedad. Eso no va a pasar, ¿verdad? Eso no va a pasar, no. Sí, pero me encanta cómo empezó todo. La anticoncepción hormonal se desarrolló en Stanford. De hecho, fueron dos mujeres. Una puso el dinero y la otra era científica, pero en realidad no podían entrar al laboratorio para desarrollarla.
Tuvieron que pedirles a colegas científicos hombres que la desarrollaran, y todas ellas decían, queremos darle a las mujeres el control, y fue parte del movimiento feminista, y eso me encanta. Así que ahora hay tantas opciones. Todos necesitan estar informados sobre cómo les va a afectar ahora y a largo plazo en el futuro. Porque ahora estamos viendo investigaciones que apenas están saliendo, que han tardado tanto tiempo, y la gente se pregunta, ¿por qué no supe esto antes? Es que en realidad no teníamos la investigación hasta ahora, y ahora que la tenemos, necesitamos poder hablar de ello y difundirlo para que puedas tomar una decisión individualizada que sea adecuada para ti, tu situación y lo que necesitas. Pero si es solo por razones de salud, podría haber otras cosas que podemos considerar en lugar de simplemente decir que tomes hormonas exógenas. Me pregunto cuál es la conexión general entre eso y el enorme aumento de ansiedad que estamos viendo en toda la sociedad. Sí, o sea, podría tener una relación, pero también sabemos que el aislamiento y las cosas de las redes sociales tienen un efecto enorme. O sea, ya sabes, si constantemente estás viendo y recibiendo una descarga de dopamina desde joven, es como, ¿cómo está eso también afectando al cerebro? He estado viendo todo esto de no redes sociales para menores de 16 años que está pasando en Australia. Sí, hay algunos vacíos legales, pero ahora los niños realmente están saliendo y haciendo rompecabezas y juegos de cartas, porque yo decía, espera, así crecimos nosotras. Se llama el teléfono fijo. Oye, Sí. ¿quieres vernos? Claro. Así que simplemente se trata de sacarlos de lo que se consideraba normal y darles la oportunidad de encontrar algo diferente, lo cual está reduciendo esos niveles de ansiedad. Bueno, y yo también quiero decir el aumento en la ansiedad y la depresión, especialmente en las niñas. Y desafortunadamente esto también se ha extendido a los niños. Gran parte del enfoque, y aquí es donde quiero hacer la transición, ¿sabes? Gran parte del enfoque es sobre la imagen corporal, ¿verdad? Se trata de cómo nos vemos. ¿Sabes? Hubo un periodo en el que la positividad corporal parecía ser algo importante, pero ahora ya no lo es. Y de alguna manera hemos vuelto, ya sabes, al menos en los espacios públicos, a los estándares de belleza, ¿verdad? Estamos viendo un regreso a lo muy, ya sabes, delgado. Y ya sabes, tenemos estos medicamentos GLP que son increíbles y pueden salvar vidas, ya sabes, para las personas que los necesitan por razones médicas, pero muchas personas los están usando, supongo, más bien con fines cosméticos. Tengo curiosidad si puedes hablar sobre eso. Incluso cuando empezaste a estudiar, ya sabes, cuando estabas trabajando para obtener todos tus títulos, ¿cuál era tu perspectiva como atleta sobre cómo se veía la salud para las mujeres y cómo ha cambiado eso? Ha cambiado. Quiero decir, cuando empecé, todavía era la idea de calorías que entran y calorías que salen, hacer ejercicio durante mucho tiempo para perder peso. Y cuando empiezas a ver el metabolismo sin ponerlo en el contexto de lo que realmente significa, eso seguía siendo algo muy común. Así que la persona promedio que hace ejercicio, cuando ibas al gimnasio de la universidad en ese entonces, todos estaban en la escaladora, nadie estaba en la sala de pesas. No todas las mujeres, algunas de nosotras levantábamos pesas. Sí, algunas de nosotras levantábamos pesas, pero ya sabes, veías eso. Y luego, cómo ha cambiado con los años es que la gente empezó a investigar más sobre el entrenamiento de fuerza. Quiero decir, tengo que darle crédito a CrossFit por llevarlo al público general y mostrar que levantar pesas está bien. Entonces, a medida que empiezan a haber más investigación sobre el entrenamiento de fuerza, estamos viendo un cambio enorme en toda la industria del fitness, donde están dejando de lado cada vez más el cardio y trayendo las plataformas de levantamiento. Pero ahora eso podría cambiar por las cosas que están pasando con el GLP-1. Y eso me hace enojada porque he pasado tanto tiempo con, sabes, tengo una hija y ella acaba de cumplir 13 años y hemos pasado tanto tiempo con ella y sus amigas para evitar que la cultura de la dieta esté en nuestra casa y en su equipo de fútbol. Siempre hemos sido de decir seamos fuertes, seamos rápidas, seamos poderosas, alimentémonos para lo que estamos haciendo. Y ellas todavía dicen eso, pero luego alguien llega con Instagram o TikTok y ahora tienen una imagen diferente. Es como, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Es como, no, eso no refleja una buena salud. Así que explico lo que está pasando y la pérdida de densidad ósea, la pérdida de masa muscular. No sabemos los efectos a largo plazo de eso. Y estoy bastante segura de que las personas que estaban en los Grammys con la cámara sobre ellas no pueden hacer tiros de esquina ni correr por el campo como mi hija y su equipo. Así que solo sigo regresando al momento presente. Necesitamos ser fuertes y poderosas. Y para la mujer en general, ser fuerte y poderosa, quiero decir, te sientas derecha, entras a una habitación, tienes confianza, aunque no tengas confianza. Y eso viene de poder ser fuerte en lo que estás haciendo.
Así que sí, he visto la evolución y no me gusta la forma en que está retrocediendo. ¿Podemos hablar un momento sobre el riesgo de pérdida de masa muscular con estos GLP-1? ¿Qué es lo que la gente realmente se está haciendo a sí misma? Sí, he estado siguiendo esto porque nos lo preguntan todo el tiempo en el mundo del fitness, como ¿qué significa esto? Entonces, Llama publicó una revisión y fue una revisión sistemática de todos los artículos que analizaban a las personas que empezaron a usarlo y luego lo dejaron. Entonces estaban comparando eso con la literatura basada en el programa El Gran Perdedor, ya sabes, y decían que era así. Así que encontraron que es muy similar. Pierdes todo este peso y luego tienes un gran rebote, pero no es músculo ni hueso, es grasa. Y todo el control metabólico que lograste con el GLP-1 se revirtió, empeoró. Los factores de riesgo cardiometabólico aumentaron. Así que cuando ves eso, para nosotras en el mundo del fitness decimos que tienes que implementar esa intervención en el estilo de vida para que alguien pueda decidir dejarlo. Ya tienen estos buenos hábitos y tienen huesos realmente fuertes y músculos fuertes. Porque si piensas en lo que es el músculo, es un tejido activo, es un sumidero de glucosa, forma parte del perfil de salud cardiometabólica y te ayuda a envejecer bien y no estar decrépita. Y vemos que la diferencia de sexo en la duración y calidad de vida es completamente real. Y vemos que las mujeres pasan más tiempo viviendo en un estado de salud deficiente, y parte de eso también es el Alzheimer y la demencia. Así que si vemos algunas de las formas en que podemos disminuir el riesgo de demencia y Alzheimer, es evitando la sarcopenia, es haciendo entrenamiento de fuerza, es haciendo un montón de cosas que van a aumentar la neuroplasticidad y la conectividad neuronal en la corteza prefrontal. Y vemos que eso sucede con el entrenamiento de fuerza más intenso y al desarrollar ese músculo. Así que cuando veo a esta población, lo único en lo que puedo pensar es en Wall-E, la película Wall-E, donde todos estaban flotando y él se cayó y no podía levantarse porque no tenía la capacidad de ponerse de pie. Y yo pienso, Dios mío, ¿qué le va a pasar al sistema de salud en 10 años con toda esta gente que ha estado en eso, ya sea por razones estéticas u otras razones de salud, pero no se les ha dado la intervención en el estilo de vida que necesitan para avanzar? Bueno, y creo que una de las formas prácticas de pensar en esto es que, según algunos de estos estudios grandes, por cada 10 libras que pierdes con un GLP-1, hasta 4 libras de eso pueden provenir del músculo, lo que significa casi el 50%. Y eso es una reducción en esa masa muscular magra. Así que la razón por la que estás tan delgada es que tus músculos ya no existen. Simplemente se están desprendiendo de tu cuerpo y ellos tienen peso. Así que ahora pesas menos, eres más delgada y la ropa te queda diferente. Pero creo que, ya sabes, por lo que he escuchado solo, ya sabes, anecdóticamente de amigas mías que lo han usado. Cuando lo dejas, es como si nada hubiera cambiado. O sea, las voces regresan, todos esos patrones, comportamientos, ya sabes, todo eso regresa. Y no estamos diciendo que no uses un GLP-1, pero definitivamente esto no es tan simple como lo han hecho ver, especialmente en todos esos comerciales. O sea, No es simple. Nosotras, o sea, puedes ver algunos de los programas de estilo de vida que hay en las clínicas de obesidad y son muy cuidadosos. También incluyen terapia cognitivo-conductual, otros métodos que las personas realmente pueden practicar y adoptar cuando están usando el GLP-1 por el silenciamiento de las voces. Así que, de nuevo, se trata de darte las herramientas que puedes tener si necesitas o quieres dejar el medicamento. Pero las compañías farmacéuticas no quieren que digamos eso porque quieren que todos sigan usándolo para siempre. nos encanta decir las cosas que las compañías farmacéuticas no quieren que digamos. Creo que es importante reiterar la importancia de la masa muscular para la salud en general y la longevidad, porque puede ayudarte. Creo que estamos diciendo que podrías ser más delgado, pero eso no significa que seas más saludable en todos los aspectos. Pero eres más delgado. Habla sobre la importancia de la masa muscular como la describes, tanto para la salud en general como para la longevidad. Sí, de hecho, actualmente hay una epidemia entre los adolescentes, veinteañeros y treintañeros, donde no están alcanzando la masa ósea máxima. Y parte de eso también es no tener suficiente músculo, porque sabemos que cuando hay tracción sobre el hueso, también estás desarrollando tu músculo y al mismo tiempo desarrollas el hueso.
Y cuando vemos las tasas de sarcopenia, eso está ocurriendo a una edad más temprana, lo que significa que no tienes músculo de buena calidad. Y los riesgos de osteoporosis que están surgiendo debido al estilo de vida sedentario y todas las cosas que están ocurriendo en el mundo occidental. Entonces, si además le agregas un medicamento GLP-1 a eso, es como, ok, espera un segundo, realmente tenemos que hacer un balance, porque ¿qué hace el músculo? No solo mantiene tu esqueleto unido, también es responsable de muchos procesos en el cuerpo. Así que si queremos controlar la glucosa porque no queremos diabetes, el músculo es importante porque es un gran sumidero de glucosa. Queremos poder subir las escaleras sin quedarnos completamente sin aliento. Necesitas músculo, necesitas entrenar ese músculo. Vemos que queremos más desarrollo cerebral para la innovación y tener la capacidad de ser resilientes al estrés está asociado con ese músculo. Así que no se trata solo de verse delgada y fuerte, sino de realmente ser fuerte. Y cuando la gente habla de pérdida de peso, realmente me gusta profundizar en la idea de Gabrielle Lyons. Seamos centrados en los músculos. Dejemos de pensar en lo que tenemos que perder y empecemos a pensar en lo que tenemos que ganar. Así que si nos centramos en los músculos y pensamos en qué es lo que tenemos que ganar, si estamos ganando músculo y fortaleciendo los huesos, tenemos la capacidad de obtener una mejor calidad de vida. Y eso es cierto sin importar la edad que tengas. Y toda esta retórica de que necesitamos ser delgadas o levantar pesas ligeras simplemente no tiene sentido. Es como no. Queremos enfocarnos realmente en quién es la persona, cuáles son sus necesidades y construir verdaderamente desde adentro hacia afuera. Así que siempre estoy motivando a las personas a pensar, si estás enfocada en perder peso, ¿qué es lo que realmente tienes que perder? Tienes muchas cosas que perder, podrías perder algo de tejido graso, genial, pero estamos perdiendo nuestra calidad de vida, estamos perdiendo nuestra capacidad de tomar decisiones sabias, porque ahora estamos concentradas en el hecho de que no puedo comer, que no puedo comer. Este sueño se interrumpe porque vemos a muchas personas que se despiertan con picos hipoglucémicos, que aparecen como pequeños despertares durante el sueño, porque en realidad no se están alimentando lo suficiente. Y para muchas mujeres, intentar restringir calorías o ayunar y tener estos largos periodos sin comer tiene un efecto rebote. Acumulan más grasa y presentan deficiencias de micronutrientes. Entonces, si lo cambiamos y decimos, ¿qué podemos ganar al aumentar masa muscular? En realidad, cambia todo. Tenemos más control sobre lo que comemos, dormimos mejor, tenemos mejor inmunidad, mejor control de la glucosa en sangre y mejor función cognitiva. Así que este es el rechazo que estoy teniendo ahora mismo. Contra todos los que dicen que ser delgada es bueno, es como, no. Perdemos mucho más que solo nuestra apariencia, perdemos mucho más. Cuando hablamos de salud y de la capacidad de resiliencia al estrés. Hay 3 puntos aquí que necesitamos ampliar. El primero es hablarle a la persona que dice, solo quiero estar tonificada, pero no quiero ponerme musculosa. ¿Por qué es tan importante levantar pesado? Entonces, para las mujeres vemos que a medida que envejeces hay una diferencia relacionada con la edad en la forma en que funciona nuestro músculo. Entonces, si pensamos en las proteínas contráctiles reales, hay dos proteínas contráctiles clave. Tenemos actina y tenemos miosina. La actina se agarra a la miosina y se unen formando un vínculo muy fuerte. Y luego, cuando reciben la señal del nervio para soltarse, se sueltan. La miosina se vuelve disfuncional, cambia su forma, así que la isoforma de la miosina se vuelve un poco menos apta para poder agarrarse a la actina. Entonces, si estamos viendo por qué levantamos pesado, queremos tener una conexión neuromuscular que le diga a la miosina que no se vuelva disfuncional. Otro punto sobre esto es que el estrógeno está estrechamente relacionado con la forma en que funciona la miosina también. Entonces, a medida que las mujeres envejecen, no solo tienen esta discrepancia por la edad, sino que también hay un cambio en nuestras hormonas sexuales, especialmente el estrógeno. Se vuelve aún más disfuncional. Entonces, si estamos hablando de levantar pesado, es esa conexión neuromuscular para crear una contracción fuerte y poderosa, lo cual sabemos que es un predictor significativo de una muy buena salud y longevidad. También obtenemos una conexión neuromuscular, lo que ayuda a atenuar el deterioro cognitivo de la corteza prefrontal. Y no te pones musculosa, eso es un mito. Tienes que trabajar muy, muy, muy duro para ponerte musculosa. Estar en el gimnasio durante días y días por largos periodos de tiempo, tener un programa periodizado adecuado, comer mucho. Así que si dices, solo quiero tonificarme, haz algo de levantamiento pesado porque lo lograrás y obtendrás todos estos beneficios. Y es un periodo de tiempo muy corto y compacto, así que no toma mucho tiempo. Increíble. Habla sobre esta idea de sueño interrumpido por no alimentarse lo suficiente. Eso es fascinante.
Esto viene un poco de lo que veíamos en nuestras atletas femeninas que tenían baja disponibilidad de energía, estaban teniendo un sueño muy pobre, interrumpido y no se recuperaban bien. Así que les pusimos algunos monitores continuos de glucosa y vimos todo esto, variaciones en el perfil de glucosa en sangre durante el sueño, y la mayoría de ellos entraron en episodios de hipoglucemia. Eso correspondía con los despertares registrados en sus dispositivos portátiles, así que los llevamos a un laboratorio del sueño para asegurarnos de que los despertares fueran reales y no solo un movimiento de la muñeca. Y fue lo mismo. Entonces dijimos, está bien, sabemos que no estás comiendo lo suficiente durante el día, así que podríamos ver en qué momentos estás comiendo a lo largo del día, para trabajar con tu ritmo circadiano en tu entrenamiento. Y luego, si vemos que aún sigues teniendo estos despertares, vamos a tomar una porción de proteína antes de dormir, porque eso va a mantener una digestión lenta y va a ayudar a mantener tu glucosa en sangre. Y después dormían muy bien, la arquitectura del sueño cambió y se despertaban sintiéndose increíbles. ¿Qué les darías? ¿Una porción de qué tipo de proteína? Así que realmente era solo media taza de yogur griego que no era descremado, porque has eliminado la caseína y el suero, que son las dos proteínas. Una es el suero, que se digiere rápido, y la caseína, que se digiere lento. No es una gran cantidad de comida, así que tu cuerpo no entra en modo de voy a digerir en vez de descansar. Así que realmente fueron 20 gramos de proteína del yogur lo que ayudó significativamente. Y sí, así que lo traducimos para atletas recreativos y personas que tienen dificultad para dormir y que están tratando de seguir un horario de ayuno. ¿O sabes? Así que solo tenemos que reajustarlo todo para, vamos a alimentar lo que está haciendo el ritmo circadiano. Y luego, si todavía tienes despertares, entonces veremos tomar un poco de yogur antes de dormir. ¿Cuánto tiempo antes de dormir? ¿Y cuál es la alternativa vegana? ¿Existe alguna? Sí hay una alternativa vegana, de hecho es el aislado de proteína de chícharo, y si piensas que eso no suena tan bien justo antes de dormir. Tomábamos un poco de aislado de proteína de chícharo sin sabor y lo mezclábamos con yogur de coco, así que era parecido al yogur. Y cumplía con todo, porque el aislado de proteína de chícharo es muy similar en el perfil de aminoácidos al yogur, y funcionaba igual. Y lo tomábamos entre 1 hora y 30 minutos antes de dormir. Y de nuevo, no es mucha comida, es solo media taza, así que no es tanto. Te lo han recetado, te lo han recetado. Pero yo diría, ¿y si le agrego unas semillas de girasol y si, ya sabes, lo hago un poco más divertido? ¿Y si le pongo un poco de granola y chocolate? Unas chispas de chocolate encima, ¿ok? No, es un método diferente. Probablemente me despierte, pero tal vez no lo sé. Un poco de cacao en trozos para darle un toque crujiente de chocolate, porque no tiene cafeína, así que sí. Esto nos lleva al ayuno, y la diferencia en el ayuno, especialmente en la alimentación restringida en el tiempo, ¿cómo responden de manera diferente los hombres y las mujeres a eso? ¿Deberían pensar de manera diferente al respecto? Sí, recibo muchas críticas en las redes sociales por esto porque lo abordo desde un punto de vista fisiológico y de cronobiología, no vengo del mundo del fitness. Entonces, cuando lo analizamos, realmente prestamos atención a las diferencias de sexo en nuestro ritmo circadiano. Entonces, sabemos que el de los hombres es un poco más largo que el de las mujeres, y el de las mujeres está tan estrechamente ligado como el de los hombres a nuestras perturbaciones hormonales a lo largo del día. Sabemos que las mujeres tienen un pico más alto en su respuesta de cortisol al despertar, y con eso hay un pico en lo que llamamos nuestra acetilcolina acilada, que es la forma activa de nuestra hormona del hambre, y también el péptido II o PII. Si no comemos dentro de aproximadamente media hora después de despertarnos, ese cortisol se mantiene elevado y mantiene elevada esa acetilcolina acilada. Y el péptido IY como que simplemente se queda ahí y no hace lo que se supone que debe hacer, que es estimular el hipotálamo para decir, ya hay nutrientes, no tenemos que tener hambre. Entonces, cuando estamos tratando de mantener un ayuno, terminamos sintiéndonos más decaídas en la tarde. No tenemos tanto movimiento incidental a lo largo del día. Y vemos que hay un gran antojo de carbohidratos simples en la tarde y una caída significativa de energía. Porque lo que hemos hecho es que, en efecto, hemos cambiado de fase, como si estuviéramos trabajando en el turno nocturno o tuviéramos jet lag, porque interfiere con el pulso normal de las hormonas durante el día, lo que también incluye nuestras hormonas del apetito. Así que el cerebro percibe esto como, ya sabes, hay un poco de disfunción aquí. Entonces se convierte en una desconexión entre lo que significa tener hambre y lo que significa estar nutrido.
Cuando vemos el caso de los hombres, no está tan estrechamente relacionado porque la base para la disfunción es diferente. Cuando vemos a mujeres que bajan de 35 calorías por kilogramo de masa libre de grasa, terminan con disfunción. Para los hombres es 15. Así que, si pensamos en ese punto de referencia, la idea de no tener tanta densidad de nutrientes no provoca una respuesta tan severa en el hipotálamo de los hombres como en el de las mujeres. Entonces, cuando hablamos de alimentación restringida por tiempo versus ayuno, si estamos viendo cómo trabajamos con la cronobiología, si te despiertas y comes algo dentro de media hora más o menos, y luego te alimentas durante el día, después cenas. No comes nada después de la cena, a menos que tengas que tomar tu dosis nocturna de proteína, entonces puedes terminar con un ayuno nocturno de 12 a 14 horas, Antes a eso simplemente le llamábamos dormir. Y ya estás comiendo. ¿verdad? Así crecimos, Es como si fuera un ayuno de 12 horas. Se llama dormir. ¿verdad? Exactamente, exactamente. Cené, no estuve picando toda la noche. Y luego no reprimí mis sentimientos con comida. Y luego dormí y no me desperté a medianoche para comerme un sándwich. Exactamente, pero el mundo se ha vuelto muy extraño porque las calorías están disponibles todo el tiempo. Entonces tenemos todo esto, como que el mundo clínico es diferente al mundo del fitness, pero aún así muchas cosas clínicas se trasladan sin decir si realmente se pueden generalizar o no. Porque ves que el ayuno y la restricción calórica y retener la comida es muy apropiado en personas con obesidad y en algunas otras poblaciones. Pero no lo es cuando miras el mundo de la salud y el fitness, cuando las personas están tratando de maximizar lo que hacen desde el punto de vista del ejercicio, maximizar su sueño. Entonces, si tienes que tener una pequeña restricción calórica, es mejor consumir la mayor parte de tus calorías al principio del día y no mantener el ayuno hasta las 11 o 12. Es cuando empiezas a ver disfunción tanto en hombres como en mujeres. Hay investigaciones poblacionales que muestran que tanto hombres como mujeres que rompen el ayuno tarde no tienen ninguna mejora en el control metabólico ni en los factores de riesgo cardiometabólicos. Entonces, si ayunas, termina antes en lugar de empezar a comer más tarde en el día. Exactamente. Y si puedo reflexionar un poco, lo que parece es que, en cuanto al porcentaje general de grasa corporal, los hombres pueden bajar a un nivel de grasa corporal más bajo antes de que empiecen a surgir problemas metabólicos y alteraciones hormonales, mientras que las mujeres necesitan ese porcentaje adicional de grasa corporal. Y si empiezas a reducir eso demasiado, vas a tener problemas. Exactamente. Mencionaste los péptidos, de los que todos están hablando en este momento. Hay muchísimas personas que los promocionan como lo mejor del mundo. Otras personas dicen que no están regulados ni comprobados y que no hay datos. ¿Cómo deberíamos pensar en esto, especialmente sobre el BPC 157 que promete una recuperación más rápida? Otras personas que, ya sabes, lo potencian inyectándolo con NAC u otros, ¿cómo podemos empezar a entender los riesgos y beneficios de los péptidos? Bien, así que voy a llevarte de regreso a la imagen de un pastel realmente mal hecho saliendo del horno, que está como chueco y quemado, y luego intentas ponerle un hermoso betún de mantequilla. ¿Qué pasa? El betún de mantequilla se derrite y se vuelve un desastre, así que eso es lo que son los péptidos. Si no estás cuidando tu base, entonces, ¿por qué vas a intentar usar algo que supuestamente debería crear mejoras? Pero solo eso, cuando estamos viendo, ya sabes, cómo la gente está abordando esto, no hay mucha investigación sólida. Y cuando ves las formulaciones que están saliendo no están reguladas. Creo que el New York Times hizo una investigación a fondo y mostró los niveles de plomo que había en todas estas cosas. Y la manera en que las empresas le dan la vuelta es diciendo que es solo para fines de investigación. Para ser completamente honesta, lo usé después de que tuve un desgarro significativo en el tendón de la corva y una lesión en la rodilla porque estaba desesperada, pero no vi ninguna diferencia. Y luego empecé a investigar qué era lo que realmente contenía y pensé, Dios mío, no puedo creer que me inyecté esa cosa. ¿Qué contiene? Bueno, ves un alto nivel de diferentes metales porque no está regulado. Entonces, la forma en que el proceso de descomposición y creación de estos péptidos en el proceso estás obteniendo una gran cantidad de plomo, estamos obteniendo algo de mercurio y algunos de estos otros metales nocivos que no deberían estar en ninguno de los productos de péptidos porque no están purificados ni regulados. Se deriva de como los jugos gástricos. Lo sé, ¿Qué significa eso realmente? lo sé.
qué es. Entonces, si pensamos que los péptidos son partes de las proteínas y el jugo gástrico es un ácido y además contiene la estructura molecular de algunas proteínas. Así que por alguna razón alguien decidió que eso era algo muy bueno para extraer. Y la razón por la que está en el jugo gástrico es porque si tienes algún tipo de fuga intestinal o fuga en el estómago, no quieres que ese ácido salga y cause daño en el cuerpo. Entonces, si sale de su lugar normal, es protector. Entonces, se extraen porque es como decir, oye, mira, es protector. Pero no se ha hecho en ningún tipo de estudio real en humanos. Obviamente no están regulados de la manera en que necesitamos que lo estén. Supongo que no todos son así. Algunos son así, depende del fabricante, es imposible saberlo. Sí, así que yo lo veo como tú. Están prohibidos en muchos otros países. Y también están en la lista de la WADA como una sustancia prohibida porque no hay eficacia comprobada. Y la relación riesgo-beneficio indica que el riesgo es mayor que el beneficio. Quiero decir, simplemente no tenemos la investigación todavía para respaldar la mercadotecnia detrás de eso. No significa que no vaya a llegar. Solo significa que por ahora voy a dejar que otras personas hagan biohacking y ver qué pasa. Hasta que tengamos ellos pueden ser sus propios conejillos de indias, hasta que tengamos más evidencia. Y voy a seguir animando a la gente a que busque otras alternativas, como hacer todo eso, pero también veamos el uso del calor, la exposición al calor, como la hipotermia controlada por exposición al agua fría y la hipertermia por exposición controlada al calor. Porque esas dos cosas crean una cascada de respuestas que son beneficiosas. Vemos mayores respuestas antiinflamatorias. Vemos un aumento en la producción de proteínas de choque térmico, lo que significa que todos esos pequeños componentes celulares extra van a ser reutilizados y recogidos, así que es algo protector. Vemos un ligero aumento en la función ovárica con la hipertermia controlada. Observamos una mejor función endocrina tanto con la exposición al agua fría como al sauna. Así que esas son las cosas que yo recomendaría que la gente hiciera primero antes de intentar cualquier tipo de inyección. Péptidos como los que vienen, ya sabes. Como la química y la bioquímica son solo cadenas cortas de aminoácidos. Entonces la gente está usando este término general, péptido, para referirse a una variedad de cosas diferentes. Porque sigo escuchando a la gente decir péptidos, péptidos, pero es un término tan genérico. ¿De qué estamos hablando realmente? Las diferentes estructuras moleculares. Por ejemplo, tienes TB500, que es un cierto conjunto de aminoácidos, y luego tienes BP157, que es otro conjunto. Ok, entonces literalmente son cadenas cortas que se aíslan para realizar la función que naturalmente podrían desempeñar en el cuerpo, pero es una manera de, ya sabes, tratar de acentuar su impacto al inyectarlas directamente. Eso simplemente no suena como algo real. Lo sé, no es extraño, o sea, sabemos que esto funciona si el ácido del estómago se filtra, pero si vas a inyectar eso en el cuerpo, ¿va a hacer lo mismo? Sí, no lo sé. Siento que necesitábamos que un científico opinara antes de que la gente simplemente empezara a hacer esto. Lo sé, lo sé. Quiero hablar de las saunas y de las inmersiones en agua fría, sus beneficios y los protocolos. Pero primero mencionaste deficiencia de micronutrientes antes. ¿La gente está en riesgo de eso? ¿Deberíamos estar simplemente comiendo más variedad? ¿Cuál es el riesgo de una deficiencia de micronutrientes? Sí, entonces es algo bastante común cuando vemos las diferentes formas en que las personas están restringiendo los alimentos, pero también la generalización de lo que está disponible como alimento, especialmente en Estados Unidos con los alimentos ultraprocesados y todas las cosas que vienen con eso. Si vas a Safeway, es como, es una tienda llena de cosas que se supone que debo comer, pero no puedo comer nada de eso, ¿verdad? Entonces, si vemos la deficiencia de micronutrientes, la mayoría de la gente piensa en el hierro, pero también vemos cobre, selenio, oligoelementos que son muy importantes para cosas como el colágeno y el desarrollo del colágeno. Y estamos viendo una disminución en algunas de nuestras vitaminas liposolubles porque la gente está comiendo mucha grasa, pero no es de una fuente natural. Así que no es como un aguacate. Sí, ahí tienes vitaminas liposolubles porque hay grasa y trabajan juntas de manera sinérgica. Pero eso no es lo mismo que un pastel. Exactamente, exactamente, así es. Entonces, cuando la gente empieza a pensar en deficiencias de micronutrientes es porque lo han escuchado o se sienten fatal y por eso quieren hacerse todos estos paneles de análisis. Y definitivamente es algo real y está surgiendo. Y vemos que mucha de la disfunción de colágeno y tendones que empieza a ocurrir, especialmente en mujeres que se acercan a los 40, es por falta de cobre.
Y es como, bueno, ¿cuánto cobre necesito? Es como solo come una amplia variedad de alimentos, especialmente nuestras verduras de hoja verde y cosas así. Porque si en general estamos buscando consumir 30 plantas diferentes a la semana y tener proteína y fibra en cada comida, vas a cubrir esos micronutrientes. ¿Dijiste 30 plantas diferentes a la semana? Sí, suena difícil, pero no lo es. Porque estamos contando nuestras hierbas, nuestras especias, además de las típicas nueces, semillas, granos germinados, frutas y verduras. Pero básicamente lo que causa este tipo de deficiencias de micronutrientes es cuando la gente come muchos alimentos que no están en su estado natural. Creo que es una forma de pensarlo. O sea, alimentos sobreprocesados o altamente procesados, que ya sé, como alguna organización grande de alimentos que, ya sabes, está financiada por el gobierno, salió y dijo que no existe tal cosa como ultraprocesados, que todo está bien. Pero si comes un alimento que tiene muy poca semejanza con algo que realmente crece de manera natural, eso va a tener, y puedes hacerlo de vez en cuando, pero eso no te va a dar todos estos nutrientes. La verdad, si me hubieras preguntado si estoy comiendo cobre, no lo sé, pero al parecer está en las verduras de hoja verde. Además, las verduras de hoja verde parecen ser la respuesta para casi todo. ¿No es así? Y la espirulina, ¿has probado la espirulina azul, verde o azul? Sí, sí, todo vuelve todo verde. Sí, no, si usas la espirulina azul, no sabe a pasto, no huele raro, y tiene una mayor cantidad de proteína y hierro que la espirulina verde. Y puedes poner eso en licuado si estás mezclando algo. Queda un licuado de unicornio hermoso, me encanta. ¿Unicornio? Bueno, otra cosa sobre las deficiencias de micronutrientes es que cuando empiezas a ver a personas que están ayunando y solo tienen una ventana muy pequeña de tiempo para comer, en realidad no pueden consumir todo lo que necesitan en ese pequeño periodo. No. Conocí a una mujer que solo comía durante 2 horas al día. Dios mío. Y yo le decía, ¿qué quieres decir con eso? Ella comía dulces. Los dulces. Lo que yo quiera. Y yo decía, eso no es, no eres. Simplemente no tiene sentido. No. Y es otra historia. Sí, Pero estaba bajando de peso. Yo le dije, sí, porque no estás comiendo. porque te estás muriendo de hambre. Si crees que tienes una deficiencia de nutrientes o que no estás obteniendo esa variedad, obviamente nada reemplaza obtenerlo de alimentos naturales. Pero alguien debería considerar un suplemento de minerales traza o eso junto con un multivitamínico. Parece que hay opiniones encontradas. Así que primero hazte una prueba para ver. Y luego tratamos de hacerlo a través de la alimentación, porque si estás pensando en el tipo de suplementación, tiende a no haber casi ningún efecto. Como con el hierro, sí, si lo tomas correctamente cada 2 días, puedes absorberlo, pero tienes que ser específica con eso, porque si tienes demasiado hierro, entonces tu cuerpo aumenta la hormona que va a prevenir la absorción de hierro. Así que cuando empezamos a ver el uso de suplementos, puede ser demasiado. Por eso necesitamos solo cantidades muy pequeñas para saturar y aumentar poco a poco con el tiempo, lo cual logras con la comida. Pero la gente es tan obsesionada con las pastillas porque vivimos en esas sociedades, como necesitas esto, aquí está el suplemento, y no hay mucha eficacia al tomar una dosis alta. También vemos que un multivitamínico básicamente es solo gastar dinero porque no se absorbe fácilmente. A menudo vienen en formas baratas porque tienen que combinarse para estar en una tableta pequeña. Y si miras la parte de atrás de uno, dice calcio y hierro juntos, entonces sabes que la persona que hizo esa formulación no sabe lo que está haciendo porque el calcio y el hierro se unen y se excretan. Así que es mejor intentar hacerlo a través de la comida. Y realmente hay cantidades fantásticas y altas en los alimentos naturales. Simplemente está fuera del alcance de la práctica médica porque eso no es lo que les enseñan. Bueno, también está fuera del alcance. O sea, Jonathan a veces pone los ojos en blanco conmigo y entiendo que todo se reduce también a un sistema capitalista. Y ya sabes, la clase, la raza, la clase y el género. O sea, se reduce a que estamos hablando de que aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo tienen deficiencia de micronutrientes. Esto es, y los síntomas, por si te lo preguntas, son todo lo que tienes. Si eres una mujer humana en particular, entre los 35 años y la muerte, fatiga, inmunidad baja, ya sabes, tener problemas cognitivos, confusión mental, estar en riesgo de otras enfermedades. Es que literalmente todos podrían estar caminando por ahí, ¿verdad? Con deficiencia de micronutrientes. Este es un problema global. Y ahora estamos en una época de la historia donde hay muchísimas personas que están sobrealimentadas y desnutridas al mismo tiempo, y existe una gran discrepancia en la disponibilidad de calorías. Hay tantas calorías disponibles en el mundo occidental y en realidad no están haciendo nada para mejorar la salud de la población.
Y también tenemos, ya sabes, todo este movimiento de hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable. O sea, en realidad no es tan difícil. Digo, sé que es fácil para mí decirlo desde aquí, pero no debería ser tan complicado. Sabes, estas son algunas necesidades básicas que, ya sabes, incluso la idea de lo que les damos de comer a los niños en las escuelas, ¿verdad? Recuerdo cuando la gente se volvió loca por los lunes sin carne en las escuelas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no le des a un niño ese raro hot dog o hamburguesa? A mí sí me gustaban los días de hamburguesa. Eran los jueves en mi escuela primaria. Nosotros sí lo hacíamos. Mucho trabajo los martes. Así es. Pero lo que digo es que, ya sabes, también hay cosas que podemos hacer por poblaciones que no tienen a nadie que hable por ellas, ¿verdad? Poder decirlo a un nivel más grande. Él está poniendo los ojos en blanco. No, me quedé pensando en sobrealimentados y desnutridos. Sí. Sí, solo estamos consumiendo. Estamos comiendo todo de envases de plástico que han sido rociados con retardante de fuego y nos preguntamos por qué tenemos hambre y no nos sentimos bien. Eso también se podría aplicar a nuestro estado psicológico. Estamos saturadas de etiquetas y cajas en las que meternos y las redes sociales diciéndote que esa persona es una narcisista y que tú te estás activando emocionalmente. Pero en cuanto a la verdadera nutrición que tenemos sobre cuáles son los cambios de estilo de vida que podemos hacer y que pueden impactar nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Deja tu teléfono durante 8 horas al día y observa, ya sabes, cuántos cambios ocurren a lo largo de una semana o un mes. Aquí hay un reto para todos. ¿Cuántas comidas cocinaste en casa esta semana? Oh, sí. Todos mis. Felicidades. Eso es increíble, ¿verdad? Como Porque estoy viajando. ¿Cómo? Ella vive en Nueva Zelanda, no hay tiendas y está en las montañas. Ella está en medio de la nada. No hay un lugar como este. Lo aprecio, pero siempre tiendo a te ayudar, ya sabes, a la mujer teórica en mi cabeza que ahora no solo está trabajando, ¿verdad? Desde la Segunda Guerra Mundial, cada vez más mujeres están en la fuerza laboral. Pero en muchos casos, cuando las mujeres son el principal sostén económico de su familia, también son quienes cargan con la mayor parte del cuidado de los hijos y de las tareas del hogar. Así que hay muchos otros factores aquí, como que las mujeres están sobrecargadas de trabajo y, ya sabes, no reciben suficiente apoyo. Y para muchas personas, especialmente si eres una mujer soltera, una mujer divorciada o una mujer viuda, lo último en lo que piensas es en cómo preparar una comida saludable en casa mientras te haces cargo de todos los demás. Es, ya sabes, o sea, yo vi a mi mamá hacerlo. Cuando ella trabajaba, también seguía cocinando 3 comidas al día para todos nosotros. Difícil. Y creo que le llaman el síndrome de la mujer invisible, donde esa carga extra no es remunerada. Y es difícil. Y cuando piensas en tener que hacer todo lo que tienes que hacer en un día, es como, bueno, apenas puedo cuidarme a mí misma. ¿Cómo voy a cocinar? Y bueno, regresas a eso de pedir HelloFresh o Blue Apron, que es algo útil, pero es caro. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar los desiertos alimentarios? ¿Cómo vamos a mejorar tu situación? Porque en Nueva Zelanda, la razón por la que cocinamos en casa todo el tiempo es porque salir a comer es muy caro. O sea, pagas como $20 por un taco. Simplemente no es viable. ¿Pero es un buen taco? No, Estoy bromeando. Sí quiero volver a algunos de estos temas más relacionados con el fitness y, ya sabes, las diferencias relacionadas con la salud entre hombres y mujeres. Me sorprendió mucho, ya sabes, en cuanto al uso de oxígeno, ¿verdad? Y ya sabes, para mí, en mi cabeza, cuando pienso en dónde quisiera estar o dónde me gustaría estar, me siento muy intimidada por la mujer de la portada. ¿Sabes a lo que me refiero? Como esto. Esto me intimida un poco porque siento que cuando veo la gráfica, ¿sabes? De la capacidad máxima de oxígeno, pienso, sí, por eso no puedo hacer lo que hacen los hombres. Porque estadísticamente hablando, en general, nuestros cuerpos son diferentes. Nuestra fisiología es diferente. Pero creo que una de las cosas que da miedo en nuestra cultura, especialmente cuando tenemos este énfasis tan increíble en las mujeres fuertes y en cómo eso es hermoso y poderoso, a veces puede hacernos sentir que aún no estamos cumpliendo con la expectativa. Porque muchas de las mujeres con las que se supone que debemos compararnos están, creo yo, fuera del centro de esa curva de campana. O sea, es como menciona una atleta, ya sabes, Gabby Reese. Creo que ella era una persona popular, ya sabes, cuando yo era más joven, ¿verdad? Y era como que ella estaba en la portada de todo. Y yo pensaba, no hay manera, yo no mido 1,80 m. No tengo esa capacidad. ¿Cómo equilibras eso cuando, ya sabes, haces sugerencias para mujeres?
para que también podamos sentir que no necesitamos ser como los hombres, pero tampoco necesitamos ser como esas mujeres que están más cerca de los hombres en cuanto a su capacidad fisiológica por su genética increíble o porque son olímpicas. Exacto. Y yo de verdad he estado siguiendo todo el tema del Bodos Max en este ámbito. Y como científica deportiva y de investigación me pregunto, ¿por qué están poniendo esa métrica ahí afuera? Porque hay una discrepancia no solo en la capacidad máxima de transporte de oxígeno entre mujeres y hombres, sino también en la forma en que las mujeres usan el oxígeno. Porque podemos trabajar a una carga de trabajo más alta durante un periodo de tiempo más largo en comparación con los hombres. Pero todas las métricas se están comparando con los hombres. Así que cuando estamos viendo qué significa eso, es como no pienses en esos números absolutos. Lo que queremos que hagan las mujeres es forzarse hasta un punto en que sientan que, Dios mío, estoy respirando muy fuerte y puedo sentir mis músculos. Estamos ahí mismo, Stacy. O sea, estoy en eso. Está bien. Creo que estoy a mi máxima capacidad en este momento. Y luego te recuperas y bajas tu ritmo cardíaco y después vuelves a subir. Se trata de exigirte más allá de lo normal. Así que si pensamos en todas las clases y cosas que existen, nunca son realmente polarizantes. No le dicen a las mujeres que vayan tan fuerte como puedan y luego realmente se recuperen, porque eso no encaja con cómo crecimos, de querer tener una sesión realmente intensa, sudar mucho y salir sintiéndote agotada. En realidad, eso no es lo que quieres hacer cuando terminas una sesión de cardio. Quieres sentirte eufórica y cansada porque te esforzaste mucho, pero tuviste la oportunidad de recuperarte para posiblemente volver a exigirte al máximo otra vez. Y no se trata de cuánto tiempo sea, sino de la calidad. Así que es un periodo de tiempo muy corto en el que te estás esforzando mucho más allá de tu zona de confort. Así que si normalmente sales a caminar y pasas por una colina, aumenta un poco el ritmo al subir la colina. Quédate sin aliento. Empieza a exigirte un poco más. Porque no creo que a las mujeres alguna vez se les haya animado a esforzarse un poco más, a exigirse un poco más. Le pedí que me empuje cuando lleguemos a las colinas. Está bien eso. Es un gran ejercicio para mí. Bueno, ahora solo tienes que revertirlo. Así que puedes empujarla cuesta arriba, pero luego ella tiene que empujarte mientras bajan la colina para que tenga que caminar de espaldas y cargar el peso hacia abajo. Eso suena divertido. Eso es genial. Podría hacer eso. Está bien. Tengo una pregunta muy difícil porque todo lo que hay allá afuera dice que es el suplemento más investigado del mundo. Ayuda con todo. Creatina, Creatina, exactamente. sí. Lo que se dice ahora es, y viene de pequeños rincones del mundo, que es que de una fuente sintética. Se crea como un subproducto de la producción de petróleo. No sé lo suficiente al respecto y me siento confundido. ¿Todos deberían tomarlo o no? ¿Y existen riesgos asociados que tal vez aún no se hayan estudiado? Bien, primero explicaré cómo se hace. Sí, toda la creatina proviene del laboratorio, pero hay dos formas de producirla. Una se deriva del formaldehído y productos derivados del petróleo, y se lava con un ácido. Eso no suena nada bien. Nadie debería comer eso. Nadie debería comer eso. Y el otro es un método patentado de producirlo con un lavado con agua que proviene de materiales más orgánicos. Así que en realidad proviene de formular ciertas cosas dentro del laboratorio que se originan de fuentes vegetales. Así que está bien si eres vegana y viene a través de un lavado con agua. Así que nada de petróleo, nada de formaldehído, todo de plantas y con agua. Y sí. Entonces, cuando vemos las formas más baratas de creatina monohidratada, provienen del formaldehído y del lavado ácido. Las formas más caras, quieres buscar una marca de negocio a negocio o una marca B2B en la parte trasera de la etiqueta de la creatina que diga Creapure o Creavitalis. Es una marca alemana que tiene una patente para producirla a partir de un lavado con agua, así que ellos suministran más de los suplementos de alta gama. Así que cuando estamos viendo cuál es la diferencia, sí, elige una que sea un poco más cara porque sabes que no tiene formaldehído, petróleo, ácido, nada de eso. En general trato de limitar el formaldehído en mi dieta. Sí, yo también. Sí. Y probablemente el petróleo también, especialmente por el costo que tiene en este momento. Cuando realmente vemos para qué sirve, vemos que tu cuerpo produce de 1 a 3 gramos al día desde tu hígado, pero está involucrado en cada proceso energético rápido en el cuerpo. Así que piensa en el metabolismo cerebral, el corazón, los pulmones, la formación de huesos, el desarrollo muscular, cada proceso celular, porque en los primeros 0 a 20 segundos de cualquier tipo de combustible en el cuerpo se utiliza creatina.
Si vemos cuánto almacena nuestro cuerpo, alrededor del 70 al 80% de nuestros músculos en realidad está saturado de creatina porque usamos muchísima durante el día. Así que empezamos a ver cómo el uso de un suplemento puede ser beneficioso. Vemos que beneficia al cerebro, la función cerebral y el metabolismo cerebral porque depende más de la creatina, ya que la conducción nerviosa y todo lo relacionado ocurre muy rápido, así que utiliza mucha creatina. Vemos que el revestimiento mucoso de nuestros intestinos se erosiona bastante rápido. Si tenemos más creatina en el organismo, ese revestimiento mucoso se mantiene y reduce los síntomas del SI. También reduce los problemas que tienen las mujeres cuando fluctúa el estrógeno. Vemos que nuevamente es beneficioso para los huesos y la densidad ósea, porque está involucrado en toda la energía necesaria para crear hueso, y por supuesto también para el rendimiento muscular. Salió una revisión sistemática. Y la razón por la que sé todas estas cosas es porque he estado en aviones leyendo, tratando de pasar el tiempo. Hace 2 semanas salió una revisión sistemática que analizó todos los estudios realizados sobre la creatina fuera del rendimiento muscular, la salud y el acondicionamiento físico. Y el grupo que más se benefició del uso de suplementos de creatina fueron las mujeres de 18 a 60 años. Así que solo vemos una dosis muy pequeña, son de 3 a 5 gramos, y eso, durante el transcurso de 3 semanas, satura completamente todos los tejidos del cuerpo y simplemente lleva tu cuerpo a otro nivel de resiliencia al estrés, ayuda con la cognición y la niebla mental. Y todos se benefician de eso, hombres y mujeres, especialmente en esta era de luces y todo encendido todo el tiempo. Simplemente estamos bombardeados por cosas. Así que simplemente permite que tu cerebro tenga un poco más de resiliencia al estrés. ¿Y qué hay de la idea de tomar, ya sabes, dosis más altas? He escuchado que puedes recuperarte o funcionar mejor si has tenido 1 o 2 noches de mal sueño. Si tienes que rendir, ¿qué hay de la dosis de 10, 15 o 20 gramos? Ese es interesante. Darren Kandau es uno de los principales investigadores y él es de California. Él ha estado investigando esto y dice que al principio sí, pero el problema es que la creatina tarda más en pasar la barrera hematoencefálica. Así que una dosis aguda no necesariamente ayuda de inmediato. Así que si eres una trabajadora por turnos y sabes que tienes 3 días de trabajo y luego otros días libres, ayuda mucho a reducir los antojos de carbohidratos porque el cerebro no se siente tan cansado. Así que terminas teniendo un mejor metabolismo y control de la glucosa. Vemos que también ayuda con el desfase horario porque es un cambio en el ritmo circadiano. También vemos en estudios preliminares que ayuda a personas con TDAH porque el TDAH también es un cambio en el ritmo circadiano. Así que todas las cosas que tienen un cambio en el ritmo circadiano se benefician de tener una dosis más alta. Y creo que es 0,38 gramos por kilogramo, lo que termina siendo alrededor de 20 gramos para una persona de 60 kilos. Perdón, ritmo circadiano para el TDAH, ¿puedes repetir eso? Sí, están viendo cosas como el sueño, la melatonina y problemas con el TDAH y encontraron que en realidad es un cambio en el ritmo circadiano. Entonces, para las personas con TDAH que están tratando de dormir mejor y están considerando cosas como la melatonina y otros suplementos para dormir, deben tomarlo de 3 a 4 horas antes de que necesiten irse a la cama para que le permita a su cerebro. Estamos microdosificando con estas cosas. Así que le permite a tu cerebro volver a un ritmo circadiano normal. Quiero hablar sobre algunas de las preocupaciones relacionadas con la perimenopausia y la menopausia que algunas de nosotras podríamos tener. Pero hay una parte en el libro que realmente me detuvo en seco. ¿Puedes hablar sobre la hidratación? Todo lo relacionado con este capítulo me parece interesante. ¿Puedes hablar de eso? Soy una persona que ama la sal. Todo tiene que tener sal, sal, sal. Incluso le pongo sal antes de probarlo. Hago todo lo que no se debe, ¿verdad? Y también suelo tener bastante sed, pero hablas mucho sobre, ya sabes, ¿deberías beber obviamente antes de sentir esa sed? Sí. Pero no sabía cuántos problemas puede tener la gente por hidratarse de manera inapropiada. ¿Puedes explicar qué es lo que realmente deberíamos estar haciendo? Ese es tu apodo, la que se hidrata mal. Soy una hidratadora inapropiada en ambos sentidos porque también, a veces, cuando solo te estoy contando todos mis problemas. A veces, cuando llego a una comida, no puedo ser la única persona a la que le pasa esto. A veces, cuando por fin me siento a comer, tengo tanta sed que bebo muchísima agua y luego me duele el estómago y me hincho como un hongo. Él me llama panza de hongo. Me hincho como si hubiera ingerido un hongo porque todo está inflamado y no sé si estoy bebiendo demasiado o en el momento equivocado. ¿Cómo qué está pasando con la hidratación? No es bueno para la digestión, ¿verdad? Explícanoslo.
Entonces, si pensamos en toda el agua del cuerpo, no es solo agua simple, es una solución compuesta principalmente de sodio y glucosa. Entonces, si vemos a las personas que solo toman agua simple y las vemos caminando con sus termos Stanley y bebiendo litros al día, terminan orinándola. En realidad no se están hidratando porque el agua simple no se absorbe muy bien, porque el cuerpo piensa, tengo que diluir esto. No, no necesito diluirlo, necesito agregarle cosas. Tal vez no. Entonces, cuando hablamos de hidratación, hay una cantidad muy limitada de presión que los intestinos pueden soportar y prefieren una presión ideal. Si vemos que tenemos algo que es solo agua simple, no ejerce suficiente presión. Así que el cuerpo tiene que traer algo de sodio y algo de glucosa de otros lugares para poder absorberla. Si tienes demasiado azúcar, como todas las cocas, Powerades y cosas así, el cuerpo tiene que tomar agua de otras partes del cuerpo para diluir eso y poder absorberlo. Así que hablamos de hidratación. Si estás tomando agua, solo agrégale un poquito de sal. Así que podría ser una 16ª parte de una cucharadita en 25 onzas. Es solo una cantidad muy pequeña, son como 200 miligramos de sodio. ¿Por qué elegiste las medidas más difíciles para que yo entienda? Una 16ª parte de una cucharadita en 25 onzas. Está bien, a la gente le gustan los números, pero bueno, Pero es como un pequeño pellizco, ¿no? es solo un pequeño pellizco en tu botella de agua. Y luego te hidratas y terminas bebiendo menos y estando más hidratada. Porque si andas por ahí tomando agua todo el día y la pones en tu lengua, mata tu sensación de sed. Así que la gente dice, no siento sed, hasta que se sientan y se dan cuenta de que, espera, estoy realmente deshidratada, pero he estado tomando agua todo el día. La has estado orinando y no la has absorbido. Así que solo un poquito de sal. Quiero decir, si no aprendemos nada más de la doctora Sims, es que he estado tomando agua de manera incorrecta todo este tiempo. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? Solo estoy pensando en cuántas personas afecta esto. Nadie está haciendo esto. Si estás tomando agua con una comida, hay sodio en la comida. Eso está bien. Pero si estamos hablando, por ejemplo, del enfoque en estar hidratados, que se vuelve el tema, ¿verdad? Todos están diciendo que necesitan estar hidratados. Y ves todas estas botellas enormes de agua de personas que van a caminar y solo están tomando agua y la están orinando y se están deshidratando o lo que llamamos hipohidratación. Así que en realidad está haciendo lo contrario. Así que, de nuevo, si solo le pones un poco de sodio, no tienes que tomar todas esas botellas de agua y tampoco estás interrumpiendo tus procesos bioquímicos. Esto me voló la cabeza. También me está sorprendiendo a mí, pero ahora, por las cosas que sé sobre la presión y también sobre los receptores de estiramiento, eso es lo que causa la hinchazón. Es que has alterado la presión, muy parecido a la presión arterial alta, ¿verdad? ¿Y qué damos para la presión arterial alta? Un diurético, ¿verdad? Para orinarlo. Así que básicamente estás creando eso, es terrible. Eso es exactamente lo que está pasando. Este es un pequeño segmento que me gusta llamar ideas locas de hippies que pueden tener algún mérito científico, así que ayúdame a entender esto. Alguien se me acercó y me dijo, sabes, nuestros cuerpos necesitan agua estructurada. De todos modos, no deberíamos estar tomando toda esta agua regularmente. Deberíamos obtener toda nuestra agua de la fruta porque así es en la naturaleza. Y lo miré y le dije, esa es una idea demasiado complicada para que yo la implemente en mi forma de pensar. La voy a ignorar. ¿Puedes explicar si hay algún mérito en eso? Bueno, sí cuenta como una fuente de agua, pero no sería lo único. Por ejemplo, la gente dice, necesito 8 vasos de agua. Bueno, eso viene del marketing. Eso vino de toda una campaña publicitaria y la gente se aferró a eso. Es como si estás pensando en el agua y en mantenerte hidratada durante el día, no se trata de cuántas cosas tomas. También cuentan las frutas y verduras con alto contenido de agua. Pero no se trata de limitarse solo a tomar agua o solo comer fruta o solo comer verduras. Es como, ok, todo lo que aporta hidratación lo podemos usar para hidratar nuestro cuerpo y a nosotras mismas. Así que sí tiene un poco de mérito, pero no más que eso. Bueno, y también, y sabes, corrígeme si me equivoco, la idea del agua estructurada significa que si el agua se obtiene a través de frutas, por ejemplo, o verduras, se procesa de manera diferente que si básicamente solo estás introduciendo agua y básicamente solo sale por tu uretra. Sí, más o menos, porque cuando ves la digestión, el agua se absorbe primero mientras se digiere toda la fibra. Así que el cuerpo es como, lo estoy triturando, lo estoy filtrando hacia el intestino delgado. El 95% de la absorción de agua ocurre en el intestino delgado y luego sigues digiriendo a medida que avanza el proceso. Así que si tienes muchas cosas con mucha agua, eso se absorbe primero mientras que el resto se va disipando.
podemos continuar con este periodo de 10 años llamado perimenopausia y luego menopausia. Pero creo que mucho del enfoque en este momento está en la perimenopausia, porque parece ser, ya sabes, ese momento donde tantas mujeres y las personas que las quieren están notando todas estas diferencias y todos estos cambios. Y creo que me gustaría hacerlo realmente simple para las personas, porque escuchamos tantas cosas diferentes que deberíamos estar haciendo. Y en cierto modo me parece bien que hables de la terapia de reemplazo hormonal, pero también me parece bien dejar ese tema para otra parte de la conversación. Si tuvieras que decirnos 5 cosas que toda mujer en perimenopausia debería estar haciendo por su salud, ¿cuáles serían esas 5 cosas? Hazlo realmente simple para nosotras. Dormir, porque no puedes cambiar nada sin dormir. Esa es la primera cosa. Dormir y ver cómo aumentar la fibra, porque tenemos una disminución en la diversidad de nuestro microbioma intestinal, lo que agrava muchos de los cambios en la composición corporal. Ser muy específica en el tipo de movimiento que haces, poniendo énfasis en el entrenamiento de fuerza y no en ejercicios aeróbicos de cardio. Si estás haciendo ejercicios aeróbicos de cardio, tienes que ser muy específica con las intensidades. Así que esos son tus 3 puntos principales. Teniendo apoyo y comunidad. Entonces tienes a tu amiga, ¿verdad? Y tener a alguien con quien puedas desahogarte y que no intente arreglar las cosas. Esta podría ser tu pareja. He estado hablando mucho con los hombres sobre cómo pueden apoyar a sus parejas en esto. Es como, solo escucha, no intentes arreglar las cosas porque es un momento muy confuso. Y luego, cuando estás viendo la especificidad de los síntomas, como si tienes una niebla mental severa o cambios de humor muy fuertes, ahí es cuando empezamos a considerar opciones farmacéuticas. Si cosas como los adaptógenos no funcionan para ti, entonces sí, la terapia hormonal para la menopausia definitivamente es una opción para ayudar a las mujeres a pasar por esto. Lo que no me gusta es la conversación de que todas las mujeres deben tomarla, porque no es así, no tenemos los datos todavía para decir cuál es el efecto a largo plazo de esto. Y vemos el estudio Women's Health Initiative, que lo quitó de la mesa tantas mujeres, pero al mismo tiempo se estaba llevando a cabo el estudio de 1 millón de mujeres del Reino Unido. Y por eso hay una diferencia en la forma en que la gente lo aborda en el Reino Unido versus en Estados Unidos. No, ahora están diciendo que en cuanto tienes 20 años, simplemente ve. Y yo estaba como que no. Eso es muy útil y también lo hace un poco más manejable, ¿sabes? Creo que pensar en eso, puedes hablar sobre la fibra. Porque, o sea, yo pienso en la fibra, ya sabes, como algo para personas mayores para asegurarse de que no se estriñan, ¿sabes? Pero cada vez escucho a más personas hablar, especialmente para mujeres con enfermedades autoinmunes, como ¿qué pasa con la fibra? ¿Y por qué se está volviendo tan escurridiza en la vida adulta? Lo sé. Entonces, la fibra es el alimento para nuestras bacterias en el intestino, ¿verdad? Y vemos que hay diferentes filos. Para las mujeres que están en la perimenopausia, hay una disminución significativa en las bacterias buenas del intestino. Y desafortunadamente, esto causa un crecimiento excesivo de las bacterias que te hacen estar muy activadas simpáticamente, te hacen desear carbohidratos simples y aumentan nuestra grasa corporal visceral y subcutánea. Así que si hablamos de la fibra, está en todas las frutas y verduras porque tienen fibra, como frutas y verduras fibrosas, granos germinados, granos enteros, como comida real. No estamos hablando necesariamente de un suplemento de fibra, a menos que haya un caso en el que hayas estado enferma, hayas viajado o hayas tenido algún problema donde realmente necesites un suplemento de fibra. No estoy hablando de cuando necesitas metamucil todos los días. Es como, ahí es donde entra en juego eso de las 30 plantas a la semana, porque realmente ayuda a aumentar la cantidad de fibra, pero no de golpe. Y esto ayuda con la diversidad del microbioma intestinal. Y vemos esta disminución debido a la forma en que nuestras hormonas sexuales están cambiando ahora porque ya no contamos con tantas hormonas sexuales. No hay una segunda pasada porque cuando nuestras hormonas sexuales están unidas a la globulina fijadora de hormonas sexuales, son enviadas a nuestros intestinos a través de la bilis y luego son desconjugadas por estos bichos intestinales. Cuando dejamos de tener tanta progesterona o empezamos a tener diferentes proporciones de estrógeno, eso elimina esos bichos intestinales. Así que realmente necesitamos enfocarnos en la fibra y la diversidad para seguir produciendo los buenos bichos intestinales, lo que a su vez mejora cosas como el factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF. Vemos que ayuda con la producción de vitaminas, vemos que ayuda con la producción de serotonina, dopamina y todas estas otras cosas de las que los bichos intestinales son responsables.
Por eso sigo diciéndoles a las mujeres que se trata de la nutrición y la fibra. Sí, eso es muy útil porque ya sabes, recuerdo después de dar a luz, ¿verdad? Eso es lo que te dicen, que si quieres salir del hospital tienes que comer fibra porque tienes que evacuar, ¿verdad? Porque estás tratando de reequilibrar todo. Y recuerdo que yo pensaba, ¿a qué se refieren? Y ellos decían lechuga, ya sabes, pero incluso esa idea de que necesitamos ese tipo de alimentos para que todo siga funcionando. Y especialmente cuando entramos en esta situación en la que las hormonas sexuales se comportan de manera tan diferente. Me pregunto si podrías hablar un poco sobre, ya sabes, para las personas que dicen, y mira, hemos recibido a muchas de estas personas, ya sabes, que dicen ese tipo de cosas. Nunca deberíamos dejar de tener las hormonas que teníamos cuando éramos más jóvenes. Y ya sabes, el estrógeno está en todas partes y ya sabes, está en tu cerebro y está en tu intestino. Y entonces, ya sabes, todas estas conexiones con la cognición, con el estado de ánimo, ya sabes, todas estas cosas necesitan el mismo nivel de estrógeno. ¿Cómo es pasar, ya sabes, por esta etapa de la vida de una manera tranquila? ¿Es posible salir del otro lado sin ese tipo de suplementación? Absolutamente. Absolutamente, porque una de las cosas que no se menciona cuando la gente dice que todos necesitan estas hormonas exógenas es el tejido diana. Vemos que cada forma diferente de estradiol y progesterona en realidad se absorbe y afecta al tejido diana de manera diferente. Así que si hablas de bioidénticos y micronizados, sí, molecularmente son iguales, pero no afectan al tejido diana de la misma manera que si tu cuerpo los produce de forma natural. Entonces, cuando empezamos a observar los receptores, sí, vemos que todos los receptores en el cerebro se activan cuando el estrógeno está bajando, porque sí quieren estrógeno, pero ¿realmente necesitamos proporcionarlo? ¿O es solo un proceso natural y el cuerpo encuentra un nuevo punto de equilibrio? Esta es la investigación que se está realizando, pero que no se ha completado porque no hemos hecho la investigación real de cómo todas estas cosas afectan al tejido diana. Correcto. Y hay muchas mujeres que de manera holística dicen, esta es tu edad de sabiduría. Y pasas por un periodo realmente difícil, pero luego llegas a un punto donde, sabes, durante bastante tiempo las mujeres lo han sobrellevado y es una etapa diferente de la vida. Creo que Margaret Cho tiene algo muy gracioso sobre el corte de cabello que finalmente puedes hacerte, ya sabes, cuando ya pasaste la menopausia. Como que simplemente te haces un corte de niño porque es lo único con lo que puedes lidiar, ¿verdad? Sí, exactamente. Creo que mucho de ese impulso es por cuestiones estéticas, porque pasan muchas cosas con la composición corporal y la gente piensa, bueno, si tomo terapia hormonal, eso me va a ayudar a conservar mi composición corporal, pero no es así. No hay investigaciones que demuestren que realmente ayuda a conservar la composición corporal. Ralentiza la velocidad del cambio, pero tienes que hacer cambios en tu estilo de vida para ver realmente un beneficio. Exacto. Y aquí es donde se vuelve una conversación sobre estética, porque, sabes, voy a ser muy honesta. Nunca había escuchado a mujeres interesarse en la vulva como lo hacen ahora, porque la conversación es así. Perdón, Jonathan, cúbrete los oídos. ¿O aprende? O puedes escuchar. Todos están hablando de rellenar. Y yo pienso, esto no es una conversación. Nunca pensé que tendríamos esta conversación, especialmente cuando hay tantas cosas fisiológicas, ya sabes, críticas que también están sucediendo, además de lo cosmético. Pero es un poco como la conversación sobre los GLP-1, ¿verdad? Gran parte de la conversación es así, por la industria, ¿no? Y por lo que nos dicen que debemos considerar como lo más importante, se desvía de algunas de estas conversaciones más clínicas, que son tan importantes. Definitivamente, si tienes antecedentes personales o familiares, o tú misma tienes antecedentes de baja densidad ósea, entonces sí, se ha demostrado que realmente ayuda con los huesos, ayuda con el estado de ánimo, pero hay otras cosas que también ayudan con el estado de ánimo. La resequedad vaginal definitivamente mejora con eso, pero hay otras cosas que también ayudan con eso. Así que es como si hubiera dos bandos, el péndulo ha oscilado de un lado al otro. Pero necesitamos encontrar un punto medio porque definitivamente hay cosas que puedes hacer. Y bueno, yo lo usé muy brevemente cuando tenía una rabia severa porque llegó a un punto en el que mi hija estaba. No quiero reírme de tu rabia. Sí, de hecho comparto la historia. Yo estaba como, mi hija ahora se voltea hacia mí y me dice, mamá, cuando tenía 4 y 5 años te tenía mucho miedo porque tenías mucha rabia y eso me rompe el corazón. Pero tuve una amiga que me lo señaló. Ella me dijo, has hecho toda esta investigación sobre la terapia hormonal y la menopausia. ¿Por qué no lo intentas tú? Porque no eres la persona que pensé que eras. Y yo estaba como, Dios mío, tienes razón. Él se siente tan validado en este momento, pero creo que lo mencionas en el libro. Y ya sabes, para las mujeres que no han experimentado esto, me alegra y espero que nunca lo hagan.
Pero como lo describiste, y esa fue mi experiencia, como una vez al mes, cualquier cosa que se cruzara en mi camino, yo la destruía por completo. Y eso significaba a la persona que estuviera cerca de mí. ¿Sabes? Eso significaba el trabajo, significaba ya sabes todo. De verdad se sentía como querer quemarlo todo. Y sabes, para muchas personas es muy confuso. No es saludable, ¿sabes? Para los niños. Y ya sabes, pues, siempre bromeamos como que pensábamos que a nuestras mamás no les caían bien nuestros papás, ¿no sabes? La mayor incidencia de divorcios ocurre durante la perimenopausia. Sí, y la ira, aparentemente. Y la ira. Hay una cosa más de la que queríamos hablar contigo. Hay mucha conversación sobre la temperatura y la regulación corporal, y tú lo mencionaste un poco. Pero esta idea de sumergirse en agua fría, ya sabes, como que arrasó en la manosfera. Pero tengo curiosidad, ¿tienes alguna perspectiva tanto para hombres como para mujeres sobre el baño de agua fría, la sauna, el calor? ¿Qué deberíamos buscar si eso es algo que nos interesa y que está disponible para nosotros? Sí. Creo que causé un escándalo internacional cuando dije que las mujeres no deberían sumergirse en agua helada porque no hay datos que lo respalden. Solo estaba viendo la ciencia que existe desde los años 90. Hay diferencias sexuales como XX versus XY, no diferencias hormonales. Vemos la termorregulación. Así que si una mujer entra en agua de 0 a 4 grados Celsius o en agua helada, hay una respuesta simpática y un mecanismo de supervivencia tan fuerte que en realidad no acumula el tipo correcto de estrés para crear la adaptación que se busca. Esto es lo que digo cuando lo he intentado. Y la gente me dice, tienes que aguantarlo respirando. Y yo digo, no, esto se siente como algo específico. Voy a aclarar diciendo que ella nunca ha estado en agua de 0 a 4 grados. No, eso es cierto. Tú has estado en agua fría. Una vez mi baño se enfrió y me molesté mucho. Sí, así que si quieres ir por ese camino, para las mujeres hablamos de unos 55 grados Fahrenheit, que son 14 a 15 grados Celsius. Es incómodo, pero no es un estrés tan severo como el hielo. Así que vas a obtener cambios metabólicos y endocrinos que son beneficiosos, pero aún así no son tan fuertes como las respuestas en los hombres. Interesante. ¿Cuáles son las respuestas beneficiosas? Mayor actividad parasimpática, más concentración, mejores respuestas de serotonina y dopamina, mejor control metabólico, así que mejor control de la glucosa. Esas son las principales. Eso suena como cosas geniales. Y eso es a los 55. ¿Y a los 60? O sea, ¿cuál es el rango? Así que la investigación siempre se mantiene estrictamente entre 14 y 16 grados Celsius. ¿Es más cálido? Bueno, entonces empezamos a ver, bueno, ¿es lo suficientemente frío como para provocar una respuesta? Bueno, depende. Por ejemplo, donde yo vivo, la temperatura del mar nunca realmente supera los 65 grados. Entonces, si te aclimatas a eso, ¿vas a tener respuestas? El beneficio para las mujeres es meterse en el calor porque en realidad tenemos respuestas muy fuertes cuando nos exponemos al calor. De todos modos, tenemos una fluctuación de nuestra temperatura interna a lo largo de nuestro ciclo menstrual, así que nuestro cuerpo ya está preparado para, ya sabes, diferentes cambios en los umbrales. Así que si entramos en el calor, las mujeres aguantamos más tiempo en el calor. Primero nos vasodilatamos y luego empezamos a sudar. Los hombres entran y dicen, Dios mío, después de 5 minutos ya estoy sudando como un caballo, no puedo estar aquí más tiempo. Así que los hombres tienen que esforzarse más, pero aún así obtenemos respuestas muy fuertes, muy equivalentes a las que obtienen los hombres. Eso significa que, ya sabes, tenemos un aumento en nuestra función cardiovascular porque aumentamos nuestro volumen sanguíneo, tenemos mejores respuestas de proteínas de choque térmico, así que puede ocurrir más autofagia. Vemos mejores respuestas en los vasos sanguíneos y la presión arterial porque es un estrés fuerte, así que obtenemos más flexibilidad vascular. También ayuda con nuestra dopamina, nuestra serotonina y nuestros neurotransmisores. También ayuda con nuestro control metabólico, igual que el frío. Pero muchas mujeres se inclinan más hacia el calor porque no activa tanto el sistema nervioso simpático como de, Dios mío, me voy a morir. Es como, hace mucho calor aquí, pero puedo tolerarlo porque el cuerpo está acostumbrado a adaptarse. Así que cualquiera de las dos está bien. Solo tienes que preguntarte, ¿me inclino hacia el frío, pero no demasiado frío? ¿O quiero inclinarme hacia el calor? Pero ambos ofrecen respuestas de salud realmente ventajosas. Cuando vemos cuánto, que siempre es la pregunta, si no estás tratando de aclimatarte al calor porque vas a algún lugar caluroso, entonces vemos 10 minutos, tal vez 3 veces por semana. Así obtienes esa exposición intensa al calor, pero tiene que ser alrededor de 80 grados Celsius. Así que entras ahí y piensas, hace calor. Siéntate arriba y luego muévete abajo y después puedes salir, no tienes que estar ahí dentro.
Creo que Brian Johnson dijo que se quedaba hasta que su temperatura central subía a 39,5 y luego se quedaba ahí dentro. Yo decía, nosotros sacamos a la gente del laboratorio cuando su temperatura central llega a 39,5. Obtienes beneficios mucho antes de eso, así que no se trata de mantener tu temperatura central tan alta. Sí creo que este es como el aspecto impulsado por la testosterona de la industria del fitness, donde todo se vuelve tan extremo. Hablas de eso en ROAR. ¿Sabes? Hablas de que si te interesa, si esa es tu vida, temperaturas extremas, deportes extremos y fitness extremo, pues genial. Pero para la mayoría de nosotras, sí, no se siente bien hacer 45 minutos en ese tipo de calor. Especialmente, ya sabes, para las mujeres que lidiamos con nuestros propios problemas de regulación de temperatura, que es algo real, sabes, durante muchos, muchos años. Sí, así que cuando estaba haciendo mi postdoctorado en Stanford, tuve el lujo de poder trabajar con una de las mejores científicas en medicina complementaria y alternativa e investigación sobre la termorregulación. Ella vino de Colombia. Realmente estábamos tratando de cuantificar lo que era un sofoco o un bochorno. Así que teníamos a mujeres sentadas en una habitación neutral, en un sauna sin el calor encendido, y estábamos observando los picos y siendo capaces de predecir lo que sucedería. Y luego hicimos hipertermia controlada, así que las exponíamos a temperaturas de sauna durante 15 minutos al día. Y hacíamos eso día por medio durante una semana. Y ahí tenían sofocos severos porque hace calor, ¿verdad? Pero después de esos 5 días, tenían sofocos menos severos y en menor cantidad. Entonces dicen, esto es genial, son controlables y ya sabes, el hipotálamo puede entender qué es ese calor tan intenso y cómo reducirlo. Así que podemos usar la hipertermia controlada para ayudar con los sofocos. ¿Hay un mejor momento del día para exponerse? No necesariamente. Es como cuando puedas acomodarlo en tu día. Has hecho tantos podcasts, hablas tanto sobre salud todo el tiempo. ¿Hay algún tema en el que te gustaría que la gente pensara más y que no te estén preguntando? Esa es una pregunta difícil porque mi mente siempre va en distintas direcciones, ¿verdad? Y por eso tengo todos estos proyectos diferentes, porque para mí quiero cerrar esa brecha de género. Tenemos una nueva empresa que vamos a lanzar que tiene como objetivo hacer eso enfocándose en la inteligencia artificial, porque la IA en este momento solo está perpetuando los problemas de desinformación para las mujeres. Cuando empezamos a ver la investigación, alguien me preguntó, ¿cuál es el estudio de investigación que te gustaría hacer para ayudar a todas las mujeres? Y yo dije, hay demasiados. No puedo, en realidad, especificar uno, así que supongo preguntas que se han hecho. Depende de en qué tema estemos. Por ejemplo, si solo estamos hablando de la salud general de la mujer, siempre hablo de diferentes cosas, así que siempre es interesante. Si estamos hablando desde la perspectiva de la investigación y lo que se necesita hacer, bueno, podemos analizar cada sistema del cuerpo y podemos profundizar mucho en ese tema. Pero de nuevo, lo que realmente estoy impulsando ahora es que tenemos que ver cómo la inteligencia artificial está perpetuando este problema, porque es una cámara de eco dentro de esa curva de campana. ¿Y quiénes son los matices en la información? La publicación sobre la salud de las mujeres es menor que la de los hombres porque no hay tantos estudios. Esos son los matices, las diferencias étnicas y las disparidades raciales. Esos son los matices, no se están incluyendo. Así que mientras estamos viendo este aumento de Claude y Anthropic y todos esos tipos de lagos de datos, los parámetros están establecidos con datos masculinos. ¿El toque humano todavía se basa en datos masculinos? Así que una mujer verá su dispositivo portátil y pensará que se está muriendo porque el resultado dice que su temperatura corporal está alta, su variabilidad de la frecuencia cardíaca está baja, te estás enfermando, cuando en realidad solo ha ovulado. ¿Me estoy muriendo o solo estoy ovulando? Eso es porque estás ovulando, pero el dispositivo portátil piensa que te estás muriendo porque no eres un hombre. Wow. Doctora Sims, gracias. El libro es Rugir. Combina tu alimentación y ejercicio con tu fisiología femenina única para un rendimiento óptimo, excelente salud y un cuerpo fuerte de por vida. Apreciamos mucho el tiempo que nos has dado. Muchas gracias por compartir toda la investigación y experiencia que tienes con nuestra audiencia. Gracias por invitarme. Esto ha sido muy divertido. Lo aprecio mucho. La doctora Sims es una de esas personas que, si yo estuviera a cargo del mundo, querría que ella me estuviera asesorando en tantas cosas, solo para ayudarnos a entender mejor, para ayudarnos a hacer las cosas mejor, para ayudarnos a abordar las cosas de una manera que realmente funcione para una salud óptima. O sea, quiero que ella esté a cargo de algo
Nueva nominación para secretaria de salud, Stacey Sims. Además, piensa en la cantidad de agua que no has absorbido. Ni siquiera sé qué he estado haciendo con mis estúpidas botellas de agua. Solo una pizca de sal. Pero ¿sabes qué? Me gustaría recordarle a la gente que cuando vean a alguien caminando con su enorme botella de agua, Niega con la cabeza ahora. no sabes qué hay ahí dentro. Podría ser vodka, no lo sabes, no juzgues. Podría ser agua con sal. Está bien. Eso es lo que digo. Podría ser cualquier cosa. ¿Sabes? No envidio a la doctora Sims porque tiene que hablar sobre tantas cosas que la gente simplemente da por sentado. Incluso la conversación sobre el control de la natalidad y la amígdala. Yo digo, necesito investigar esto. Necesito ver qué creemos que hacen estos medicamentos, pero puede que no sean para todos. Y creo que eso también es importante señalarlo. No estamos diciendo que se elimine el control de la natalidad, que se eliminen las hormonas, pero la experiencia de cada persona va a ser diferente. Ninguna persona es igual a otra. Y en particular, ninguna mujer va a tener el mismo proceso hormonal. Hay muchos otros factores, la alimentación, ya sabes, otros medicamentos, las hormonas en la carne, en los lácteos, todas esas cosas que la gente está empezando a darse cuenta que pueden tener un impacto. Todas esas cosas deben ser consideradas. No hay una solución única que funcione para todas las personas, y en particular para todas las mujeres. También creo que mucha gente quiere creer que existen estas curas milagrosas y de lo que ella habla. El pastel, si no estás trabajando en la base, no puedes simplemente ponerle betún encima. Sabes, tenemos que estar haciendo esas cosas fundamentales. No hay atajos y estamos tratando de salir adelante. Hay tanta presión, la gente está luchando. Es mucho más difícil cocinar hoy en día que nunca antes. Y aún así, sin eso, estás corriendo hacia un precipicio. O sea, también hablando de pastel, ¿qué tal un aguacate? Solo esa idea de que no todas las grasas son iguales, ¿verdad? Y que comer un aguacate y obtener esas grasas sí hace una diferencia. Procesa todos esos micronutrientes de manera diferente que si obtienes tu grasa del betún de un pastel. Esa no es la mejor forma de grasa. Ese es el mensaje principal aquí. Ese es el mensaje principal. También iba a decir, Roar es un libro muy divertido porque tiene ejercicios, tiene recetas y tiene nutrición, pero es una muy buena guía. Es una muy buena referencia. Puedes buscar todo lo que te da curiosidad y adaptarlo a lo que necesitas. Así que realmente me encantó hablar con la doctora Sims. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Asegúrate de unirte a la comunidad en Substack, nuestra comunidad de breakers que sigue creciendo. Ve a mi breakdown de Mayim Bialik en Substack o entra a bialikbreakdown.substack.com y esperamos verte por allá desde nuestro breakdown hasta el que esperamos que nunca tengas. Nos vemos la próxima vez. It's Mayim Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's gonna break